Amadas hermanas, en la fe gloriosa de Cristo Jesús, paz a vosotras. Sean bienvenidas a este tiempo de estudio, tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios. El día de hoy, domingo 15 de febrero, tenemos a considerar la lección número 8 de nuestro cuaderno, con título Gracias a Dios. Y pues en la historia que venimos analizando, la historia de Nehemías, el gobernador, pues hoy vamos a ver algo maravilloso que se da en ese propósito que Dios pone en el corazón de Nehemías y que le hace venir desde lejos para cumplir un proyecto que Dios pone en su corazón y en su deseo, el deseo de ayudar a sus hermanos y la necesidad que ellos tenían, hermanos, de poderse afianzar como nación. Vamos a orar para pedir la bendición del Dios eterno para este tiempo de estudio. Sean todas bienvenidas. Las invito a que me acompañen a hacer esta oración. Oremos al Dios Todopoderoso. Eterno y soberano Padre, creador del universo, Dios eterno que habitas en luz inaccesible. Una vez más, con humildad venimos, Señor, al trono de tu altar, suplicando, Padre eterno, tu misericordia y bondad para este tiempo, en el que habremos, Señor eterno, de usar tu libro sagrado y habremos de echar mano, Padre eterno, de esas historias que tú has dejado, Padre, para testimonio nuestro. Ejemplos, Padre eterno, de tu amor, de tu bondad, de tu fidelidad para con el pueblo, Señor eterno, que te ha servido durante generaciones y que ha venido a ser, Padre eterno, pues nuestro ejemplo, conociendo pues de muchas historias y ejemplos, Padre eterno, que nos hacen reflexionar y entender, Padre, cómo habremos de descubrir nuestra fe, cómo habremos de practicarla y cómo, Señor, también habremos de afianzarla siguiendo el buen ejemplo de aquellos que han creído a tu nombre y que se han hecho firmes, Señor, a través de la dificultad, pero también a través de saber, Señor, que eres un Dios fiel y misericordioso y que no olvidas, Padre eterno, la necesidad de tus hijos. Señor eterno, bendice a nuestras hermanas que se encuentran ya conectadas y dispuestas para este tiempo de estudio. Concédenos de tu Espíritu Santo y permite que todo lo que analicemos en esta hora sea para edificación de cada uno. Que tus hijos, Padre eterno, que podrán edificarse a través de la retransmisión de este estudio, puedan hacerlo así, que tu pueblo sea entendido y conozca, Padre eterno, Señor, tu voluntad y también, eterno Padre, tu consejo que permanece por los siglos. Te damos gracias por escucharnos y con humildad todo esto queremos presentarlo delante de ti, apoyándonos a los méritos santos del Hijo de tu amor, que dio su vida para redimirnos y que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Y bien, amadas hermanas, pues comenzamos el estudio en la lección número 8 que hacíamos mención. Pues tenemos un objetivo que vamos a considerar en esta hora, un objetivo importante porque sabemos de todas las dificultades por las que los hijos de Israel pasaron para llegar a constituirse una nación, para volver a ser un reino, y Nehemías, hermanas, indudablemente que jugó un papel primordial en este asunto. Hermana Esther Sánchez, es tan amable de apoyarnos con la lectura del objetivo, gracias. Sí, hermano. Reconocer que todo logran avance proviene del Altísimo y aprendiendo y agradecer y dar gloria al Señor en todo momento. Amén. Amén. Bueno, vamos a la lectura bíblica porque necesitamos entender pues lo que hoy se plantea delante de nosotros. Seguramente que esta lectura, esta historia de Nehemías ya la hemos tocado en alguna otra parte, la hemos estudiado. Vamos a recordar, amados hermanos, qué es lo que sucede entonces cuando Nehemías procura ayudar la necesidad de sus hermanos y entonces vuelve a Jerusalén para reorganizar lo que será pues la edificación de los muros de esta ciudad que estaba destruida. Dice Nehemías capítulo 6 primeramente, versículos 15 y versículos 16, posteriormente Nehemías 7, del versículo 1 al versículo 5. Invitamos a alguien más de nuestras hermanas a apoyarnos en la lectura de estos pasajes. Vamos a hacerlo así. Mi hermana Claudia sea amable de apoyarnos. Adelante, hermana, por favor. Nehemías 6, 14 y 15. Sí, hermana, 15 y 16. Uh-huh. Sí.
Dice, Adelante. acabóse pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las gentes que estaban en nuestros alrededores, y abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Amén. Gracias, hermana. Ahora Me versículos falta el 1 al 5. 7. Adelante. Sí. Sí. Y luego que el muro fue edificado, asentó las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Mandó a mi hermano Hanini y a Hananías, príncipe del palacio de Jerusalén, porque era ese como varón de verdad y temeroso de Dios sobre muchos. Y díjeles, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aun ellos presentes, cierren las puertas y atrancad, y señalad guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su guardia y cada uno delante de su casa. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Y puso Dios en mi corazón que juntase los principales y los magistrados y el pueblo para que fuesen empadronados por el orden de sus linajes. Y hallé el libro de las genealogías, de las cuales había subido antes, y encontré en él escrito. Amén. Amén. Gracias, hermana Clau. Dios te bendiga. Amadas hermanas, pues en la lección anterior habríamos comentado cuando hablábamos de los retos que son parte de la vida, todas las dificultades o parte de las dificultades en las que Nehemías tuvo que afianzarse en Dios para poder superar todas estas situaciones que se daban. Hablábamos de intentos de homicidio que se daban en contra de Nehemías, hablábamos de sobornos que se daban a los sacerdotes o a la gente del círculo de confianza de Nehemías para desanimarlo, para incitarlo a dejar la obra que él estaba haciendo. Recordamos todas esas cosas, ¿no? Recordamos la lectura bíblica de la lección pasada y Nehemías les decía, es que estoy ocupado en una obra muy grande, no puedo dejarla para ir con ustedes. Entonces, todo ese trabajo, hermanas, que implicó poder levantar el muro, digo, fue eh, un gran logro, cuando en 52 días, dice la lectura que mi hermana Lau comparte con nosotros, se terminó de edificar ese muro. Bueno, nosotros hemos escuchado que Nehemías reparte el trabajo, lo divide entre las familias del pueblo, y entonces todos ellos colaboran con este trabajo. A pesar de la dificultad y a pesar de de todos los asedios que tenían de parte de los vecinos incómodos que no les permitían culminar con este trabajo, al final de estos días, pues se culmina con el levantamiento de este muro perimetral que protegía a la ciudad, mis hermanas, de los embates de sus enemigos, ¿no? Cuando esto ocurre, es bien importante señalar lo que nuestra hermana compartía en el versículo 16 de Nehemías 6, porque la escritura dice, y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las gentes que estaban en nuestros alrededores, y abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Recuerden, amadas hermanas, que previo a esto, cuando Nehemías se presenta a los principales del pueblo de Israel, él les pide una cosa, les dice, vengan, edifiquemos y dejemos de ser el oprobio de las gentes. Entonces, ver de pronto, amadas hermanas, el cambio, ¿no? La gran transformación que Jerusalén estaba sufriendo en la participación de Nehemías y de todo el pueblo, que obviamente necesitaba un líder que los guiara, que los motivara a hacer el esfuerzo que era necesario para lograr este gran cambio. Pues cuando vieron a Jerusalén levantada, todos se asombraron, hermanos, ¿no? Y lo vieron como un logro, sobremanera grande por todo lo que se había dado, pues en razón a la destrucción de esta ciudad. Bueno, dice la escritura entonces
que en el versículo 1 del capítulo 7, que una vez acabado la edificación de este muro, dice el versículo 1, y luego que el muro fue edificado, asenté las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Bueno, recordábamos dentro de este asunto que el muro de Jerusalén tenía puertas principales muy grandes que recibían un cierto nombre: la puerta del pescado, la puerta del muladar, la puerta de las ovejas, etcétera. Y Nehemías manda a reconstruir esas puertas, las asienta, dice la escritura, y señala porteros. Pero además de esto dice que él también señala cantores y levitas. ¿Por qué la escritura toma, hermanas, la oportunidad de mencionarnos lo que Nehemías hace? ¿Por qué? Digo, lo de los porteros lo entendemos, ¿no? Es claro que se necesitaba personas responsables de de estas entradas, responsables de estos puntos de acceso a la ciudad. Pero la pregunta aquí es ¿por qué cantores y levitas? Bueno, amadas hermanas, recuerden que una vez que nosotros venimos a conocimiento de la palabra de nuestro Dios, entendemos que nuestra alegría tiene una forma de expresarse muy diferente a la que acostumbrábamos, ¿no? Voy a invitarlas a hacer una lectura rápidamente porque es importante hacer una comparación de esto que Nehemías hace. Dice primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, mis hermanas, versículo 7. Vamos a dar lectura del versículo 7 al versículo 12. Quiero aclarar que en este sentido, esto que vamos a leer ahora sucede justamente mucho tiempo antes de que ocurra lo que Nehemías hace, pero ocurre cuando David eh, logra, amados hermanos, de alguna manera, pues poder cumplir ese sueño que él tenía, ¿no? De hacer que se edificara una casa a Dios y que pudieran, amados hermanos, de alguna forma los hijos de Israel tener un lugar para adorar. Entonces, hermanas, dice la escritura que el rey David instituye algo que viene a ser importante para para las generaciones futuras, porque en el pueblo de Israel se da la primera instrucción para hacer del culto a Dios un culto musical. Hermana Carmen, es tan amable de apoyarnos a leer la lectura del primer libro de Crónicas 16, 7 al 12. Gracias. Sí, hermano. Dice, Adelante. entonces en aquel día dio David principio a celebrar a Jehová por mano de Asaph y de sus hermanos. Confesad a Jehová, invocar su nombre y hacer notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscar a Jehová y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de sus maravillas que ha obrado, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Hasta ahí, hermano? Sí, hermana, hasta el 12, gracias. Dios le bendiga. Lo que leemos Bien. ahora con nuestra hermana Carmen, amadas hermanas, nos recuerda qué es lo que David instituyó, ¿no? En ese culto musical que se llevaba a cabo dentro del templo. Y en esa primera La instrucción que Dios alabanza. da a través del rey David, sí, la alabanza, claro. Y esto es bien importante porque dentro de los cultos antiguos existían diversas formas de honra a las divinidades, ¿no? Pero esta que David hace, en la que instituye cantores, en la que instituye músicos dentro del templo, hermanas, es algo especial, ¿no? Y nosotros reconocemos en esta lectura el principio de ordenanza que se dio para el propósito de la alabanza. ¿Qué es lo que iban a buscar Asaf y sus hermanos al hacer un culto musical a Dios? Dice el versículo 8: confesar a Dios, invocar su nombre, hacer notorias en los pueblos sus obras, cantad salmos, hablar de sus maravillas, gloriarse en su santo nombre y alegrarse en él y en los que le buscan, ¿no? Hacer memoria continuamente, dice el versículo 12, de sus maravillas que ha obrado, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces, consideramos una situación particular porque David había instituido un culto musical
y la instrucción había sido esta, ¿no? Hablar de la grandeza de las obras y misericordias de Dios. Volvemos, hermanas, entonces a Nehemías capítulo 7 y entendemos por qué la escritura dice que Nehemías instituye porteros, pero también instituye cantores y levitas. Esto es importante porque el pueblo de Dios tiene una forma de celebrar, una forma particular, amadas hermanas, de honrar el nombre de Dios. En el mundo acostumbrábamos lo común, ¿no? Hacer fiesta para nosotros, eh, ensalzarnos, alegrarnos, perder el sentido. Pero en el ejemplo de la escritura, nosotros conocemos que cuando un hijo de Dios se alegra, él proyecta su alegría en la alabanza y en el reconocimiento a Dios. Y a esto es a lo que vamos cuando hablamos en la lección número 8, hermanas, de la gratitud a Dios, ¿no? Dar gracias a Dios. Y vemos en el versículo 6, en el versículo 5, perdón, leía mi hermana Clau, donde dice, puso Dios en mi corazón que juntase los principales y los magistrados y el pueblo para que fuesen empadrenados por el orden de sus linajes. Bueno, Nehemías llama al pueblo, pero vamos a saltarnos un poco, vayamos allá al capítulo 7, al capítulo 8 del libro de Nehemías, porque en este capítulo, hermanas, se narra otra situación que se da posterior a este hecho maravilloso, ¿no? La edificación del muro de Jerusalén. ¿Y cómo los hijos de Israel deciden celebrar? ¿Qué es lo que hacen? Dice el capítulo 8 del libro de Nehemías, versículos 1 en adelante, hermanas. Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó a Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué hacen los hijos de Israel entonces cuando se edifica el muro de Jerusalén? ¿Cómo celebran? Bueno, dice la escritura que ellos entienden que lo principal es traer el libro de la ley y regocijarse en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios puede obrar. Voy a saltarme un poquito, hermanas. Dice el versículo 8, un pasaje muy importante que nosotros en el ministerio tomamos mucho para hacer alusión a la necesidad que tenemos de querer aprender. Dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, miren, ellos estaban celebrando, pero no estaban celebrando, hermanas, haciendo una gran fiesta, no sé, como acostumbramos nosotros, ¿no? Cuando queremos festejar algo, decimos, no sé, tráiganse la carne asada, que alguien traiga muchas cocas frías o todo eso que ustedes acostumbran a hacer para celebrar algo. Los hijos de Israel estaban escuchando palabra de Dios y dice la escritura, hermanas, que estaban emocionados por la oportunidad que tenían de poderlo hacer ahora en una ciudad reedificada. Versículos 9, muy importante, hermanas, porque aquí vamos a resaltar algo importante. Dice el versículo, y Nehemías el Tirsata y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Díjoles luego, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Aquí viene una pregunta, necesaria, hermanas, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué se imaginan ustedes que lloraban los hijos de Israel? ¿Qué era el Porque sentimiento que los movía? tenía mucho tiempo que no escuchaban, ¿no, hermano? Seguramente, hermana Carmen, tenía mucho Venían del tiempo que no lo exilio. escuchaban. Claro, y que no lo escuchaban con ese sentido de protección, ¿no? Digo, porque a veces las circunstancias, cambian el sentido de todo, ¿no? Hermanas, pues estar ahora en una ciudad segura, con un templo reconstruido, con una nación que estaba queriendo levantarse de la dificultad,
Era toda una situación y escuchar las promesas de Dios, la ley de Dios que les aseguraba bendición siempre y cuando ellos tuvieran en cuenta la obediencia que los había apartado de ese lugar y conocer que ahora tenían una segunda oportunidad. Y quiero pensar, hermanas, que era una emoción, ¿no? Una situación de sentimientos, saber que habían sido llevados al exilio por no obedecer esa ley, conocer que ahora tenían la oportunidad de hacerlo mejor, de esmerarse de otra manera, que Dios les estaba brindando una nueva oportunidad. Quiero atreverme a pensar, hermanas, entonces que estas expresiones de llanto eran por alegría, eran por emoción, eran por nostalgia, ¿no? Hermanas, entonces se da algo bien importante, ¿no? Y nosotros vemos que la forma en que los hijos de Israel encuentran la manera de poder agradecer a Dios, pues es a través de meditar en su ley, a través de hacer un servicio de culto, a través de hacer un pacto, como en su momento, pues Nehemías lo llega a hacer con el pueblo, y que el pueblo puede comprometerse nuevamente a obedecer a Dios y a servirlo con obediencia. Bien, esto que hace Nehemías, amadas hermanas, es algo importante. Colosenses capítulo 3 versículo 15 nos dice que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos un espíritu de gratitud ante todas las cosas, que tengamos ese espíritu de gratitud para con Dios y que podamos externarlo siempre que tengamos esta oportunidad. Entonces vamos a leer, mi hermana Gema Márquez, ¿cree que puede apoyarnos a leer Colosenses 3:15, hermana? Por favor, gracias. Active su micrófono. Mi hermana Gema, por ahí está un poco ocupada. Bien, adelante, hermana Raquel Jaimes, apóyenos. Ahorita damos participación a nuestra hermana Gema. Mi Claro hermana que sí, Raquel hermano. Jaimes, adelante. Sí, dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Y hermano, Amén. respecto a la pregunta que usted decía en Nehemías, Sí, versículo 9, yo entiendo que sí, hermano, efectivamente ellos lloraban de agradecimiento, esa emoción que ellos sentían de lloro, de tristeza, o sea, de ese sentimiento, yo entiendo que era de agradecimiento, de que nuestro Dios les permitió una nueva oportunidad de volver a estar en su pueblo nuevamente. claro, hermana. Sí, sí, es entendible, digo, todo es circunstancial. De pronto lo mencionábamos hace un momento, ver una ciudad destruida, un pueblo que no lograba encontrar su estabilidad, un pueblo que sufría tanto por mantenerse en pie, de pronto ver todo cambiado, ver nuevas oportunidades. Creo que pues el sentimiento de nostalgia y de gratitud a Dios era muy grande, por eso los hijos de Israel lloraban. Y Nehemías y los escribas le decían, no, 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 no lo hagan, es día santo a Jehová, no lo hagan, no pueden entristecerse, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, les decía, ¿no? Entonces, hermanas, pues efectivamente algo sorprendente se da en los días de Nehemías y justamente es una gran oportunidad para que los hijos de Dios puedan agradecer al eterno Dios. En el versículo clave, amadas hermanas, en el Salmo 136, versículo 1, la escritura dice esto: den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nadie como el rey David, amadas hermanas, para expresar lo que hay en el corazón de los hombres y en este caso en el corazón de los hijos de Israel, al verse ahora ayudados de tal manera. Porque lo que Nehemías hace, amadas hermanas, va mucho más allá de muros de piedra y de cemento, ¿no? Lo que Nehemías hace ahora es levantar el ánimo de un pueblo, animar el espíritu de una nación que estaba, pues decimos nosotros los mexicanos, apachurrado, ¿no? Que estaba, de alguna forma, socavada, y que ahora, amadas hermanas, a través de ver una ciudad rodeada, un muro que era casi imposible de levantar, verlo
arriba en 52 días y ver el asombro de las gentes, amadas hermanas, seguramente que fue pues algo maravilloso. Vayamos entonces al tema bíblico, vamos a seguirnos empapando de este tema y también en el transcurso habremos de citar algunas citas más. Vayamos al primer y segundo párrafo, vamos a invitar a alguien más de nuestras hermanas. Recuerden que este es un servicio de culto en el que pues, somos invitados todos a participar. Estén al pendiente, hermanas. Y si tienen alguna dificultad, manden un mensajito ahí al personal y también entendemos que pueden estar transportándose o haciendo alguna actividad, a veces en el trabajo, y con todo gusto, hermanas, podemos omitir sus participaciones. Vamos a apoyarnos esta ocasión de nuestra hermana Esther Yáñez. Hermana Esther, ¿puede ser tan amable de apoyarnos con la lectura del primer y segundo párrafo? Gracias. Sí, pasa a vosotros, pasa a vos, hermano Víctor. Pasa a vos, hermana Esther. Dice, después de 52 días de esfuerzo, el muro fue terminado. Lo que parecía imposible se convirtió en una realidad, no por la fuerza humana, sino porque Dios había estado con ellos. Nehemías y el pueblo reconocieron que la mano del Señor los había ayudado, y los enemigos lo comprendieron también. Esta parte de la historia muestra que la gratitud es una respuesta natural de un corazón que reconoce la intervención divina. Nehemías no celebró su inteligencia ni su liderazgo. Su primera reacción fue organizar la ciudad y dar orden a los porteros, cantores y levitas. Sabía que la bendición debía administrarse con responsabilidad. Agradecer a Dios no solo es pronunciar palabras, sino cuidar lo que Él nos ha permitido alcanzar cuando el agradecimiento se vuelve parte del carácter. Todo lo que hacemos refleja honra y reverencia. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Vamos a ver algunas citas, hermanas. Miren, el profeta Daniel da un testimonio de esto que citan nuestros párrafos, porque Daniel también vivió una circunstancia parecida a la que ahora analizamos con el gobernador Nehemías. Dice Daniel capítulo 6, versículos 26 y versículo 27 lo siguiente. Daniel también pues vivió la dificultad que sugería estar en un país extraño y tener la necesidad de buscar a Dios en obediencia, ¿no? Dice entonces esta declaración que el rey de aquel lugar pues da cuando se da cuenta de las maravillas que Dios obraba a través de sus siervos, ¿no? Entonces Darío escribe a las naciones y pueblos y da este decreto que dice lo siguiente, hermanas, versículos 26 y 27 del capítulo 6 de Daniel. De parte mía es puesta ordenanza que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen en la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos y su reino tal que no será deshecho y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Bueno, vemos otro ejemplo maravilloso que mueve, hermanas, la motivación de adorar y honrar el nombre de nuestro Dios. Y vemos entonces, hermanas, pues la grandeza de las cosas que estaban dándose en aquel momento. A Daniel le sucede que es puesto en un foso de leones, ¿no? Con leones hambrientos, y lo maravilloso sucede. Al siguiente día el rey se levanta para buscarlo, lo encuentra intacto, y entonces él se sorprende, ¿no? Y bendice el nombre de nuestro Dios, así como las naciones vecinas del pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías se sorprendieron al ver que ese muro que era imposible de levantar, que había tardado tanto tiempo en estar derribado, porque estamos hablando, mis hermanos, de que fueron pues cerca de un siglo y medio el que ese muro estuvo derrumbado, que estuvo destruido, y que representaba de alguna forma, hermanas, la situación trágica en la que se encontraba el pueblo de Israel. Vamos a hacer otra lectura, la que sugieren nuestros hermanos en el segundo párrafo, Colosenses
capítulo 3, pero ahora versículo 17, es la parte consecuente que mi hermana Raquel leía. Dice Colosenses 3, versículo 17, hermanas. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Todo lo que hagan, dice la Escritura, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Bueno, Pablo da ahora esta instrucción a nuestros hermanos de Colosas y les pide que todo lo que hagan, pues lo hagan para gloria del Señor, ¿no? Y que sea dando gracias. Vemos algo maravilloso que se da entonces en este hecho a través de los salmos, mis hermanas. David glorifica y exalta la misericordia que Dios utiliza para obrar cosas formidables. En el Salmo 72, versículos 18 y 19, él expresa lo siguiente. Vamos a invitar a alguien más de nuestras hermanas a leer. Dice, mi hermana Malena Romero, ¿puede apoyarnos a leer el Salmo 72, versículos 18 y 19? Gracias. Mi hermana Malena. Bueno, tenemos aquí a mi hermana Saraí Pérez también. Perdón, Adelante, hermanos. hermana, sí. Hermana Malena, Pasa voz. adelante. Pasa voz. Es Salmo 72, hermano, versículo que, perdón. 18 y 19, hermana, por favor, gracias. Gracias. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, que solo hace maravillas, y bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana. Bueno, David lo expresa así, ¿no? Con esa emoción y con esa espiritualidad que Dios daba en el corazón del rey. Y él, amadas hermanas, pues declara esto, ¿no? Que es tan maravilloso y que nos hace meditar en la misericordia de Dios. Bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, que solo hace maravillas. Y bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria, dice David. Entonces, pues vemos la misericordia de un Dios perdonador que tenía la bondad para hacer que su pueblo, amadas hermanas, a pesar de sus errores, a pesar de su pecado, de su rebelión, pudiera volver a levantarse. Por eso, este, el profeta Moisés decía que nuestro Dios es un Dios perdonador, un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, porque su misericordia siempre es más grande que su reprensión, y en este caso pues estaba manifestándolo de esta manera al pueblo de Israel. Vayamos al tercer y cuarto párrafo, hermanas. Mi hermana Ale Sánchez nos apoya a leer el tercer y cuarto párrafo, por favor, gracias. Sí, pasa vos, mis hermanos. Pasa a vos, hermana. El libro enseña que la gratitud es un cimiento espiritual. Los muros restaurados no significan solo protección, sino renovación. Cada piedra colocada era un testimonio del poder de Dios. Así también, cada logro personal o congregacional debe verse como una oportunidad para reconocer la misericordia divina. Una mujer agradecida no se exalta a sí misma, reconoce que todo lo que tiene y todo lo que es proviene del Señor. Nehemías también comprendió que la gratitud debía expresarse en comunidad. Reunió a los líderes, sacerdotes y familiares para registrar a los que habían vuelto del exilio. Ese acto no era de administrativo únicamente, sino espiritual. Era un reconocimiento colectivo de que el pueblo seguía siendo el mismo que Dios había escogido. Agradecer juntos fortalece la unidad y aviva la memoria de las obras del Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana. Ya lo mencionábamos, cómo Nehemías agradece a Dios, cómo la gratitud que hay en el corazón del pueblo se manifiesta, pues en esto que mencionábamos, reunir al pueblo, pedir a Esdras, escriba, que traiga el libro de la ley y meditar todos, ¿no? En lo que habían hecho quizás mal, en lo que Dios demandaba de ellos.
en razón a su obediencia, la oportunidad que ahora tenían de volver a hacer las cosas y quizás de una manera diferente, haciéndolo más positivo, ¿no? Más positivamente. Entonces es algo importante. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Mencionábamos el hecho, mis hermanas, de que pues el pueblo se encontraba emocionado, ¿no? Decíamos en la pregunta, ¿por qué lloraba el pueblo? ¿Por qué estaban contentos? ¿Por qué no resistían ese sentimiento, ¿no? De nostalgia. ¿Por qué, por qué no podían gobernarse en ese sentido, ¿no? Porque Nehemías y los escribas le decían, no, no, no lo hagan, no lloren, porque este es un día especial para Dios y no es bueno que lo hagan, no deben ponerse tristes, pero es importante mencionar que ese llanto no era de tristeza. Yo me atrevería a pensar que era más emoción, más nostalgia de saber que ahora estaban siendo nuevamente fundamentados como pueblo y la oportunidad que Dios daba a cada uno de ellos. Mi hermana Ketsia Varela puede apoyarnos a leer Santiago capítulo 1, versículo 17. Gracias, hermana. Sí, claro que sí. Pasa vos, mi hermano. Pasa a vos, hermana, adelante. Me dijo Santiago, ¿verdad, hermano? Mi hermana, capítulo 1, versículo 17, por favor. Sí, dice así, hermano. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Amén. Gracias, hermana, que Dios le bendiga. Amados hermanas, entonces, la Escritura dice que toda bendición perfecta que viene a nosotros, toda buena dádiva, todo don perfecto, dice la Escritura, desciende siempre del Padre de las luces. Y dice la Escritura que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, en esto fundamentamos los comentarios que hacíamos hace un momento, cuando meditábamos, hermanas, acerca del asunto del por qué los hijos de Israel lloraban en aquel momento, cuando se culmina el levantamiento de estos muros y entonces se aprestan para meditar en la ley de nuestro Dios. Ellos sabían que esto era una bendición, hermanas, conocían que esto era una gran oportunidad y que representaba pues la misericordia de Dios que no permanece enojado para siempre, como expresan los profetas, la bondad de un Dios misericordioso que da nuevas oportunidades y que da pues nuevos comienzos, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios también, hermanas, en Filipenses capítulo 2 versículos 12. Filipenses 2, versículos 12 y versículos 13, hermanas. Dice Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amadas hermanas, decía el párrafo anterior que Nehemías no se emociona por su liderazgo, no se emociona por su inteligencia. Nehemías reconoce que Dios lo estaba tomando como un medio para lograr un propósito que Dios ya había establecido en su corazón. Y dice Pablo en esta carta que escribe a los filipenses que al final de cuentas Dios es siempre el que obra en nosotros el querer y el hacer, porque nosotros somos débiles en ese sentido. Podemos plantear muchas cosas, podemos analizar planes, ¿no? Proyectar eh, trabajos que queremos cumplir o llevar a cabo, pero siempre reconocemos que cuando Dios no nos facilita las cosas, cuando Dios no nos bendice de tal forma que esto pueda cumplirse, es complicado. Por eso Pablo escribe a los hermanos de Filipos y les dice, bueno, ocúpense en su salvación con les dice con temor y con temblor. Y recuerden que Dios es el que obra en ustedes, así el querer como el hacer. Entonces, veíamos en estos primer, segundo y tercer y cuarto párrafo, pues la bendición que involucra, que trae,
el hecho de agradecer, agradecer juntos, ¿no? Hay un hermoso salmo que se menciona aquí en el cuarto párrafo, hermanas, Salmo 103. Es un salmo hermoso que habla de gratitud. Vamos a leerlo, hermanas, Salmo 103, versículos 1, pero vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 5, porque es una lectura maravillosa. Dice así el versículo 1, hermanas. Bendice alma mía a Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Hermanas, entonces David tenía una forma maravillosa de expresar palabras delante de nuestro Dios. Él era un poeta, hermanas, y en su poesía, en su forma de presentar su gratitud y su devoción a Dios, él escribe esta lectura maravillosa que ha sido la inspiración de muchos, ¿no? Para crear hermosos salmos, hermosos cantos, porque es una lectura que nos transporta al sentimiento de David y que nos hace en algún momento de nuestra existencia sentirnos pues verdaderamente agradecidos con Dios, como seguramente lo estaban los hijos de Israel al ver concluido el trabajo de un proyecto que ellos tenían, ¿no? Al ver concluido un trabajo que tanta ocupación les costó, que tanto esfuerzo, porque esto es importante resaltarlo, y cuando hablábamos de las dificultades como parte de la vida, pues decíamos que a veces nos cuesta, nos es importante, hermanas, en contracorriente, ¿no? Buscar la manera de cumplir lo que hemos propuesto, luchar contra todas esas bajas que puedan haber en nuestro andar, en nuestro trabajo. E Israel veía, amadas hermanas, pues coronada una promesa de Dios, la promesa de consolidarlos como pueblo. Veía coronada, hermanas, una esperanza en el corazón de todos los hijos de Israel, y creo que era una gran razón para estar contentos, para ser agradecidos, pero lo importante de todo esto que resaltamos ahora es mencionar cómo los hijos de Israel agradecían a Dios. La forma de agradecer, amadas hermanas, pues tiene muchas vertientes, buscando las definiciones de la misma. Veía en la definición del diccionario, por ejemplo, hermanas, dice que la gratitud es una herramienta poderosa que transforma la perspectiva mental, incrementa la felicidad, la resiliencia y la salud física al liberar dopamina y serotonina. En la definición se dice que gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento hacia quien nos ha hecho un favor o beneficio, impulsando a corresponder. Eso es lo que dice la definición. ¿Qué más hace la gratitud en nosotros? Porque es importante. La actitud valora las cosas positivas. Dicen esos comentarios que también reduce el estrés, fortalece relaciones y ayuda a la salud mental y física. Entonces, no guardarse con estas cosas que vienen a nuestra vida, estas oportunidades de ser agradecidos para con Dios, para con las personas, para con la familia que amamos, para con los hermanos que atendemos, para con los obreros que nos atienden, hermanas. Creo que es siempre importante. Digo, nos ha costado trabajo como pueblo comentar. Exacto, enriquece nuestro espíritu, dice mi hermana Ketsia, y en efecto, nos cuesta trabajo de pronto, hermanas, fomentar esta virtud, ¿no? Este fruto, pero es importante que lo hagamos, y en la medida que lo cumplamos y lo llevemos a efecto, seguramente que creceremos también como personas, ¿no? Vayamos a los siguientes dos párrafos quinto y sexto. Invitamos una vez más a alguien de nuestras hermanas que nos acompaña en el día de hoy en este estudio, y vamos, hermanas, a pues considerar los párrafos
quinto y sexto de esta lectura. Hermana Estela nos apoya a leer los siguientes párrafos. Gracias. Mi hermana Estela Soto, adelante. La gratitud nos mantiene humildes. Cuando reconocemos que cada avance, por pequeño que parezca, es un reflejo de la bondad divina, evitamos caer en la soberbia o el olvido. Nehemías entendió que el propósito no terminaba con el muro, todavía quedaba la reconstrucción espiritual del pueblo. De la misma forma, las bendiciones no son un punto final, sino una oportunidad para seguir sirviendo. Una mujer agradecida se distingue por su actitud constante en adoración. No depende de las circunstancias, porque su corazón ha aprendido a ver la mano de Dios, incluso en los días difíciles. El agradecimiento genuino no se limita a los logros materiales, sino que brota del reconocimiento de su presencia en cada proceso de vida. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Amadas hermanas, pues en efecto, ¿no? Dice Primera Tesalonicenses 5:18, que es la cita bíblica que nuestros hermanos proponen en este quinto párrafo. Dice lo siguiente, hermanas: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces es algo maravilloso. Dios anhela que nosotros aprendamos esta virtud, que conozcamos este fruto tan importante del Espíritu, la gratitud, que conozcamos la importancia de ello, y la voluntad de Dios es que seamos siempre agradecidos. Obviamente lo último que Dios espera o nos exige a nosotros es que seamos agradecidos con Él, pero el rey David escribe el Salmo 100, un salmo hermoso que hemos cantado durante muchos años y generaciones. Y el rey David escribe lo siguiente, ¿no? En el Salmo 100, mis hermanas. Dice el Salmo 100, versículos 1 al versículo 4. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabad y bendecid su nombre. El rey David escribe este salmo hermoso, el Salmo 100, y nos recuerda, amadas hermanas, que cada vez que nosotros venimos a la congregación, que venimos a reunirnos, algo que no debe faltar en nuestro corazón es el sentimiento de gratitud, de reconocimiento por las bondades de Dios, que dice la Escritura son nuevas cada mañana, bondades que nos sustentan, bondades, amadas hermanas, que nos mantienen, que nos guardan, que nos alimentan, ¿no? Por lo que mencionábamos acerca de la gratitud y cómo ésta cumple un rol importante, hermanas, en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Vemos entonces la oportunidad, como decía el párrafo sexto, de ser mujeres agradecidas, hombres que reconocen la misericordia de Dios, de ser también, amadas hermanas, humildes ante Dios, ¿no? Reconociendo siempre la gloria que depende de Dios, reconociendo la gloria que Dios merece, porque independientemente de todo lo que nosotros pudiésemos lograr a través de nuestro esfuerzo, trabajo, dedicación, siempre debemos considerar y tomar en cuenta, hermanas, el papel tan importante que juega en nuestra existencia la misericordia de Dios, esa misericordia que nos sustenta, esa misericordia que nos ayuda, que nos permite cumplir propósitos, lograr objetivos, y que nos da, hermanas, pues, digo, en pocas palabras, podría ser el sentido de vida que nos alienta a querer existir, ¿no? Algo que puede parecer simple, pero que una vez que el hombre pierde la esperanza o la iniciativa de existir, pues es algo complicado. Vayamos entonces, hermanas, a los comentarios y preguntas que ustedes tengan para este estudio de lección. Adelante, mis hermanas, si tienen alguna pregunta, duda, comentario que hacer, es bienvenido, hermanas. Sus comentarios y percepciones de estos estudios enriquecen nuestro análisis.
e indudablemente que nos aportan pues algo que será de bendición para cada una. Adelante, mis hermanas. ¿Quién quiere participar? Tengo aquí a mi hermana Saraí, a mi hermana Malena, a mi hermana Ketsia, mi hermana Carmen, mi hermana Claudia, hermana Estela. ¿Alguna participación, comentario que ustedes quieran compartirnos? Pues Lo único que pasa no se vale es vos, quedarse callados. Adelante, hermana. pasa Pasa vos, vos. hermana, sí, hermano. La verdad que es una bonita lección que nos recuerda, ¿verdad? Nos recuerda esta hermosa, pues, este hermoso valor, esta hermosa, algo que nos enseña el Señor, ¿verdad? Ser agradecidos y a través de su palabra lo vemos en las historias y en esta hermosa historia que vemos el día de hoy de liderazgo de Nehemías, ¿verdad? Y bueno, hermano, siempre yo recuerdo cuando era niña, siempre mi papá nos decía, gracias y por favor, y nos abren puertas. Y siempre hay que ser agradecidos. Eso en cuestión de los valores como padres, como hijos y que en casa, ¿verdad? Los valores que nos inculcan nuestros padres, el ser agradecidos, el siempre dar gracias. Pero conforme vamos creciendo, hermano, y vamos meditando y vamos creciendo en la palabra de Dios, vemos esta palabra que es una palabra tan grande, una palabra tan hermosa, que no solamente se dice, sino que se lleva a la práctica, se lleva a cabo el ser agradecidos, primeramente con nuestro Dios y también con todos aquellos que siempre recibimos un favor o que siempre extienden la mano, que siempre están ahí nuestros hermanos, ¿verdad? El dar gracias en todo momento. Ahí le ponía, pues enriquece nuestro espíritu, hermano. Es un reflejo de la bondad de nuestro Dios, ¿verdad? Hacia cada uno de nosotros. Sus bondades y misericordia, yo creo que todos nosotras, las hermanas y hermanos, los hemos palpado en nuestras vidas, las hemos vivido y las seguimos viviendo todos los días de nuestras vidas. Y es grande nuestro Dios para con nosotros, que no acabamos, hermano, nunca de agradecerle a nuestro Dios. Pero más que agradecerle, demostrarle que estamos agradecidos, ¿verdad? Con gratitud, como lo hacía el rey David en Salmos, ¿verdad? Cantando, glorificando, obedeciendo, poniendo nuestros dones y talentos al servicio de nuestro Dios. Muchas maneras de agradecer, ¿verdad? Nuestra obediencia también es una manera de gratitud a nuestro Dios. Y hay muchas maneras de agradecer, no solo con palabras, sino con nuestros hechos y con todo, ¿verdad? Con todo la confianza que le ponemos a nuestro Dios. Pues esta hermosa lección, hermano, me deja y me recuerda una vez más el ser agradecidos y darle gracias siempre a Dios por todo, mi hermano. Le Gracias, hermana agradezco Ketsia. Dios le también. bendiga. Sí, mi hermano, le agradezco a Dios por la vida de usted, por la vida de los obreros que siempre están dispuestos, hermano, a enseñarnos, a instruirnos y que quitan un poco de su tiempo con sus familias para estar siempre aquí, mi hermano. Dios los bendiga y pues que los llene de salud y de bendición a usted y a su familia, mi hermano. Pasa vos. Pasa vos, hermana Ketsia. Dios le bendiga. Gracias. Pues sí, hermanos, Sí, es un importante comentario, muy interesante, ¿verdad? La gratitud, indudablemente, decía nuestra hermana, pues es un valor que todos nosotros trabajamos, pero pues a través de esta lección vemos, creo que algo más importante, ¿no? Que eh, digo, es quizás importante de nuestro estado, ¿no? Nuestra condición. A mí me llamaba la atención esta parte del cuaderno que decía que nuestra gratitud va más allá del estado de ánimo que podamos tener por las situaciones que podamos estar viviendo, por lo que podamos estar pasando. Ser agradecidos para con Dios es algo formidable, ¿no? Obviamente hay momentos en los que las razones sobran y hay infinidad de razones para estar agradecidos. A Israel le pasaba esto, al pueblo de nuestro Dios le ocurría lo mismo, pero ser agradecidos es algo que Dios nos llama a practicar
y reconocer que pues sus bondades y misericordias siempre son más grandes que nuestras dudas o faltas, ¿no? Adelante, hermanas, ¿quién más quiere compartirnos su percepción de este estudio? Claudia. Hermana Claudia, adelante. Sí, esta lección a mí me hace recordar el reconocer su omnipresencia. Dice en el primer párrafo, dice, en el último renglón, dice que esta parte de la historia muestra que la gratitud es una respuesta natural de un corazón que reconoce la intervención divina. Esa intervención divina que va muy relacionada con su omnipresencia es de considerar porque muchas veces damos por hecho las cosas por el contexto histórico en el que nos desenvolvemos. Sin embargo, aquí el vez tras vez de todos los versículos que se hizo mención, se hizo el presente. Se hace el presente, el yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y dentro de las actividades en casa, hace una pregunta, dice, ¿qué bendiciones recientes puedes reconocer como respuesta de su fidelidad? Y podemos ver en este momento la respuesta de que nos abre los ojos, nos abre el entendimiento a través de magnificar, hacer muy grande realmente una convicción de que Él está en todo momento y en todo lugar, como dice Romanos, ¿no? Dice que lo ancho, lo alto, que nada se esconde sobre él. Olvidé el texto bíblico, pero eso es lo que me llevo en este momento. Gracias. Dios le bendiga, hermana Claudia. Sí, efectivamente, hermanas, ¿no? Esa es la bondad, la misericordia de un Dios amoroso, un Dios piadoso, que tiene siempre pues una respuesta, una manifestación de bondad para su pueblo. Y sí, sin duda, hermanas, esta lección nos deja muchas enseñanzas, eh, muchas formas de meditar, cómo la palabra de Dios se cumple en nosotros y cómo no habrá de dejarse de cumplir, ¿no? Porque Dios, pues es un Dios de generaciones y creo que tenemos siempre la necesidad de acercarnos a Él y de recordar estas cosas que ahora analizamos. Adelante, hermanas, alguien más que nos aporta alguna pregunta, algún comentario que quieran hacernos es bienvenido. Adelante. Bien. Recuerden que el que calla otorga, hermanas. Yo espero que todo haya sido muy claro, como lo hemos expresado ahora. Vamos a pasar rápidamente a la actividad en la iglesia. Si se arrepienten y alguien quiere compartirnos algo, estamos todavía en tiempo, hermanas. En la actividad en la iglesia dice lo siguiente. En compañía de las hermanas de la ciudad femenil, realicen una dinámica de gratitud, conformen un círculo y entreguen una hoja decorada con la frase gracias a Dios por. Cada hermana escribirá una razón personal o congregacional por la que está agradecida. Después compartan sus respuestas y unan todas las hojas formando un mural con la palabra gracias. Concluyan reflexionando que el agradecimiento fortalece la fe, sana el corazón y recuerda que toda bendición proviene del Altísimo, ¿no? Lo que leíamos, hermanas, en Santiago 1:17, que hacía mención a que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, decía la Escritura. Entonces, una hermosa actividad. Tenemos tiempo, hermanas, para prepararla, para organizarla, y creo que será muy bueno. Pienso, amadas hermanas, que algo que nos impide ser agradecidos con Dios siempre, sobre todo en los momentos complicados, es que nos olvidamos fácilmente de lo que Dios ha hecho de nosotros, ¿no? Nos olvidamos de sus misericordias que se ha manifestado en nuestra vida, de las ocasiones en las que Dios nos ha ayudado, las ocasiones en las que Dios nos ha levantado. Entonces, si es necesario escribirlo y tenerlo, para tenerlo presente, creo que será un buen ejercicio porque de tanto en tanto, como que nos hace falta tener en la memoria todas estas cosas, todos estos actos de misericordia de parte de Dios,
para no olvidarlo en los momentos grises, ¿no? En los momentos complicados, cuando de pronto pudiéramos llegar a pensar que Dios se olvida de nosotros. Dice la siguiente actividad, hermanas. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Por qué crees que Dios desea que aprendamos a ser agradecidos? Esto es algo interesante porque leíamos en en la escritura que es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. ¿Qué bendiciones recientes puedes reconocer como respuestas de su fidelidad? Todos tendremos algo que meditar, seguramente, hermanas, estaremos pensando ya en algo. ¿De qué manera puedes mostrar gratitud no solo con palabras, sino con acciones? Aquí viene una respuesta buenísima, una pregunta buenísima, porque analizábamos lo que Jeremías hace, ¿no? Llama al pueblo, comparte con ellos el logro, hace una recapitulación de todo lo que ha venido siendo el regreso de Israel después de la transmigración. Pero algo importante, ¿no? ¿Qué hacen, hermanas? Traen el libro de la ley. Ellos meditan en la ley de Dios y ponen todo su sentido. O sea, eso no fue un acto de protocolario, ¿no? Dice la escritura que todos ponían el sentido, porque no solo querían oír, ellos querían entender lo que la ley de Dios decía. Entonces, es una situación maravillosa y el hecho de saber, como lo leíamos en la escritura, que el pueblo lloraba de emoción y Esdras y Nehemías y los escribas y los levitas les decían, no lloren, porque hoy es un día santo de Dios y está prohibido estar triste, pero era tanta la emoción del pueblo que no podían evitar sentir esa nostalgia. Yo mismo la sentí cuando leímos esa parte, cuando preparaba el estudio, decía, me preguntaba qué habrá sentido el pueblo, ¿no? Con qué emoción habrá juzgado todas estas cosas. Indudablemente, amadas hermanas, que fue pues una situación especial. Pregunta última, ¿cómo podría enseñar a otros a agradecer en medio de las pruebas? Eso es importante, hermanas. Cuando un hijo de Dios se siente agradecido con el Padre, pues vamos a los pies del Padre. Invocamos su nombre y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Cuando tenemos necesidades, pues también vamos de rodillas al Padre y agradecemos por todo lo que pueda venir a nuestra existencia. Creo que eso es importante. El judío tiene una perspectiva de esto y él dice que todo obra para bien, ¿no? Y la escritura también lo respalda cuando dice la escritura que a todos los que a Dios aman, todo les obra para bien, ¿no? En ocasiones no es la idea que nosotros tenemos, no es la forma que nosotros esperamos, pero indudablemente que todo lo que Dios trae a nuestra existencia y todo lo que nos permite vivir tiene un propósito. Hasta aquí, amadas hermanas, ¿algún comentario? ¿Ya se acordaron de algo? ¿Quieren Sí, hermano. compartirnos? Adelante, hermana. Pues yo estoy muy agradecida, hermana, por todo lo que he vivido con mi enfermedad, con los problemas familiares y aparte lo que mi hija está viviendo. Mi hija estaba muy grave, hermano, y la misericordia de Dios fue muy grande, hermano, porque imagínense, me cobraban 40,000 pesos. Yo no tenía. La vida de mi hija estaba en juego. Sin embargo, hermano, en la localidad que yo estoy, la verdad que Dios abre los corazones y da las oportunidades, las bendiciones, y ellos me ayudaron, no con todo, Bueno. pero con algo. Y estoy muy agradecida con Dios por la vida de mi hija que le da la oportunidad nuevamente de vivir. Es una gran bendición, indudablemente, hermana. Y qué bueno que se manifiesta de esta forma, mi hermana Gema, porque pues finalmente este es el propósito que tiene el hecho de que nosotros convivamos en unión, en nuestras reuniones. El propósito es ese, que podamos ayudarnos unos a otros. Y la escritura pues nos llama a eso, hermana Gema. Entonces, adelante, que Dios siga bendiciendo la mejoría de su hija, que pueda salir adelante de todas sus dificultades. Y creo, hermana, en este punto que la gratitud a Dios siempre será importante, porque Dios ve la intención de los corazones. Dice la escritura que Dios mira lo que el hombre no ve. Entonces, si Dios
tiene esa facultad, la facultad de ver lo que hay dentro de nosotros. Entonces, pues seamos agradecidos, como decía la Escritura, agradezcamos a Dios por todo lo bueno, pero también por lo trágico que pueda venir a nuestra vida. Pidámosle a Dios fortaleza y creo que Dios siempre será misericordioso para llevarnos adelante. Dios le bendiga a mi hermana Gema y le siga Sí, fortaleciendo. gracias, Adelante, mis hermano. hermanas, alguien más nos comparte. Dios le bendiga, hermana Gema. Sí, gracias, hermano. Sí, hermano, Adelante, yo mis creo que hermanas, ¿quién más nos quiere participar? Hermana Esther. sí, hermano. Yo pienso que hay que ser agradecidas en todo momento, en lo bueno y lo malo, y más que nada ser sencillas, humildes ante Dios y ante la gente, porque pues ahí se ven el agradecimiento hacia Dios. Entonces, en todo momento ser agradecidas, primeramente con nuestro Dios y con la gente que nos rodea, y ser humildes, hermano. Eso sería un comentario. Claro, Dios le bendiga, hermana Esther. ¿Alguien más, hermanas? Bien, que Dios bendiga a todas mis hermanas que han participado hasta ahora. Hermanas, pues es un tema que todos conocemos de alguna forma, pero que siempre es bueno meditar, ¿verdad? Es bueno traer a la memoria, razonar las situaciones que se daban en los tiempos de Nehemías y cómo esto se constituyó, hermanas, en una gran oportunidad para reconocer la bondad y misericordia de Dios. Vamos a terminar, hermanas, las invito a que hagamos una oración, agradezcamos al Padre por esta oportunidad que tenemos de llevar a cabo un estudio más para su honra y gloria. Vamos a orar con reverencia, amadas hermanas. Eterno y soberano Padre, Dios eterno, creador del universo, que moras en luz inaccesible una vez más, hasta el lugar alto y especial donde tú habitas, rodeado de huestes celestiales que alaban y glorifican tu nombre, queremos elevar nuestra oración, Señor, para darte gracias por la oportunidad, Padre eterno, que tenemos de meditar en tu voluntad, recordando, Señor, la historia que ocurrió en tu pueblo en los tiempos de Nehemías, el gobernador, y recordando, Padre eterno, pues la misericordia que tú has tenido siempre para con tu creación, esa bondad, Señor, en la que no dejas que nosotros suframos para siempre, aún siendo el resultado de nuestras malas decisiones, esa misericordia, Señor, tuya que nos sustenta, que nos ayuda, Padre eterno, a salir adelante en toda dificultad, y que ahora, eterno Padre, hemos meditado, pues siempre será el motivo de nuestro gozo, la razón de nuestro reconocimiento, la causa de nuestro esfuerzo, eterno Dios, de nuestra devoción, devoción y dedicación, eterno Dios, a tu palabra, entendiendo, Señor eterno, que tú amas a aquellos que te buscan y que reconoces, Padre eterno, pues la obediencia de aquellos que te sirven con devoción y con entrega, como tu siervo Nehemías lo hacía y como muchos de tus hijos en la Escritura, Padre eterno, nos han dejado testimonio. Bendice ahora a cada una de mis hermanas que se han dado cita en esta reunión, en este estudio bíblico, que tu bendición sea con cada una de ellas, que puedan, Padre eterno, tener una semana de bendiciones, que podamos meditar en el transcurso de esta semana en esta hermosa lección, y que llegado el tiempo podamos compartir pues este hermoso mensaje para con todos nuestros hermanos y hermanas en la localidad, y que seamos edificados. Bendice a nuestros hermanos que nos han acompañado y concede que con tu bendición podamos seguir llevando a cabo estos tiempos de análisis y meditación en tu voluntad, porque creemos que a través de ellos, Padre eterno, tú nos confirmas y nos permites ser entendidos, Padre, en tu voluntad. Recibe nuestra gratitud y devoción que con humildad presentamos delante de ti, siempre apoyados de los méritos santos del Hijo de tu amor, que dio su vida para redimirnos en la cruz del Calvario, y que sentado a tu diestra intercede por nuestras faltas, y es a saber Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Amén. Amadas hermanas, un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga. Excelente inicio de semana. Que Dios les guarde. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Paz a vosotras. Paz a vos, hermano Víctor. Paz a vos. Que Dios Muchas nos bendiga, gracias. hermano. Paz a vos a todas. Gracias, hermano. Paz a vos, a todas mis hermanas. Dios les bendiga. Bendecida noche, hermanas. Gracias. Gracias igualmente. A todas, gracias, Paz a hermano. vos. Gracias. Paz a vos, hermano Víctor. Muchas gracias. Paz a vos, hermana Raquel, que descanse.
Igualmente, hermana, por favor. Es tu amor en cada anochecer. Podemos admirar la luna y las estrellas. Cuán grande es tu amor. Bendito sea, Señor. A ti daremos la honra desde ahora y para siempre.